Saludos amigos y amigas, muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra edición de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Les saluda Julio Rivera Saniel y hoy, como de costumbre, pues hablar sobre varios asuntos de interés en la agenda del país. Nos acompaña para hablar sobre esos temas Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días. Muy buen día, Julio. Un placer estar contigo en la mañana de hoy y con toda la audiencia de Radio Isla 1320. Ya vi que le dio retweet al tweet. Así es, para que tú veas que estamos complementando. Un cibernético tuitero. Sí, aunque te admito que me siento en ocasiones que estoy como en el último vagón. O sea, cuando ya los otros dominan una de las aplicaciones, yo estoy empezando a aprender. Así que, pero estoy tratando, sí, con el tweet más que con Facebook. Así que, nada, es más inmediato. Es más inmediato. Y lo más cercano a tener una conversación con la gente que le escribe a uno también. A veces uno se desespera porque no puedes escribir mucho, pero bueno, claro. Eso también obliga a que uno sea más conciso. Eso es así, eso es así. Bueno, Juan Dalmau nos acompaña para hablar sobre varios asuntos que están pendientes de discusión pública y eso hacemos con él a esta hora. Hay mucho pasando en el país. De lo que pasa, ¿qué es lo más que ocupa su pensamiento, Dalmau? Mira, para mí el tema económico y fiscal, que son dos temas separados, pero que tienen una unión simbiótica. En el caso del sistema económico en Puerto Rico, un colapso, ya casi 7 años de recesión, en donde no ha habido una política pública acertada, no digo yo por malas intenciones, pero ciertamente no ha resultado en lo que en un momento se proyectó. Iba a crear una serie de empleos, iba a ser como un incentivo o impulso a la economía puertorriqueña. Y por lo tanto me preocupa mucho porque a eso se le une el tema de la crisis fiscal, que es la crisis de la captación de recaudos por parte del gobierno. Aprueban ayer un presupuesto con una reducción de 200 millones de lo que es el presupuesto actual, cerca de 70 millones menos de lo que propuso el gobernador en su momento, y con una serie de medidas, Julio, que tienen el efecto de empobrecer más a la clase trabajadora, asalariada, a la clase media, por lo tanto, menos dinero en el bolsillo de los puertorriqueños para compra de productos y servicios, que a su vez permite una captación a través del IVU, y además inyectar dinero a la economía. Así que un poco esto es como decían nuestros abuelos antes, más pan para el chocolate, más chocolate para el pan, más pan para el chocolate, más chocolate para el pan. No tenemos suficientes recaudos, vamos a imponer más contribuciones, menos dinero para comprar productos y servicios, por lo tanto menos dinero para captación. Así que tiene un efecto circular. Y eso es lo que ha ocupado mi pensamiento en estos días particularmente. Tú sabes que aquí terminó la sesión ayer. Por meses estuvieron celebrándose vistas públicas de cuánto baile muñeca, de cuánta cosa se pudieron imaginar los legisladores. Y sin embargo, los proyectos más fundamentales que uno pensaría que debieron sí haber sido objeto de un análisis profundo, de un análisis transparente ante el país, que es el de, por ejemplo, lo que llaman lo de la quiebra criolla, que es lo de la reestructuración de pago de deuda por parte de las corporaciones públicas, lo que tiene que ver con la imposición de una contribución a las remesas, que son el dinero que se envía de Puerto Rico al extranjero o de compras de productos en los Estados Unidos particularmente, lo que tiene que ver con todo el tema de la solvencia económica del gobierno. Todo eso se llevó a votación sin realizar vistas públicas, sin un análisis, como te dije, transparente. Ni siquiera el Departamento de Hacienda ha sido capaz de dar números específicos de cuáles van a ser los recaudos y qué va a producir cada una de esas medidas con respecto a las corporaciones públicas y lo que es su deuda con los bonistas, al igual que cuál va a ser la captación con respecto al Departamento de Hacienda. El Centro para la Nueva Economía, por ejemplo, emitió un informe en donde ellos auguran que el déficit de facto que va a tener el presupuesto actual, que tú sabes que han anunciado con bombos y platillos, que es un presupuesto que está cuadrado por primera vez. Bueno, pues el Centro para la Nueva Economía plantea que si se toma en consideración lo que es la expectativa de recaudo, que está muy por debajo de lo que fue la proyección original, y por otro lado, lo que es la obligación de pago de deuda por los bonos emitidos en marzo, que puede rondar entre 900 a 1.000 millones de dólares ese déficit de facto. Eso es preocupante, eso afecta a servicios gubernamentales esenciales, eso afecta el crédito de Puerto Rico. 900 millones es la cantidad que se asegura se recortó en gasto. Por eso, pero no es suficiente porque como yo había planteado cuando se fue a emitir por ejemplo, los bonos que se emitieron en marzo, aun si el gobierno logra economías sustanciales, esas economías no van a ir dirigidas a mejorar el servicio o a inyectarlo a la economía puertorriqueña, sino que va a ir dirigida al pago de la deuda. Y por lo tanto, no iba a tener el efecto que el gobierno planteaba. En ese sentido, ¿qué le parece a usted la legislación que se aprobó a última hora para permitir la reestructuración de
del pago de la deuda de las corporaciones públicas o que éstas se vayan a lo más parecido a una quiebra? ¿Le parece que es una movida acertada o, como han dicho algunos observadores, sobre todo de la oposición en el caso del PNP, que es un desastre porque esto pone al país, lo pone como un mala paga ante el mundo? Mira, primero que yo creo que es una movida desacertada si el propósito es la reestructuración del pago de la deuda. Y creo que desacertada también por la falta de análisis que se le dio a nivel legislativo. De hecho, hay unos planteamientos judiciales que se están haciendo con respecto a las obligaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico y unos pleitos que están cuestionando los manejos que puede hacer un territorio con respecto a la aprobación de este tipo de ley. Cae en el tema del estatus nuevamente. Claro, ¿no? caemos en el tema del estatus, en donde al final va a ser un tribunal extranjero el que va a decidir, el de los Estados Unidos. Pero lo que a mí me preocupa, que yo, para los que nos escucha hablarles en arroz y habichuelas, si usted va donde su banco, porque ya no puede pagar la hipoteca con los pagos que le requiere y el acuerdo al que usted llegó, si usted se va a sentar con el banco a dialogar una reestructuración para el pago de esa deuda y si acaso una disminución del mismo para que usted pueda cumplir con el pago, el banco no le va a decir, bueno, primero vete a la quiebra, Julio, y entonces después vienes a hablar conmigo. Porque el acreedor lo que quiere es que tú pagues, no quiere que se te desarticule tu estructura financiera y que además tampoco pierdas los bienes que pueden servir en un futuro para que tú puedas restablecerte en términos financieros. Las quiebras sobre individuos, sobre corporaciones, están dirigidas para proteger al deudor, de manera que pueda mantener una estructura fiscal financiera para responder a sus obligaciones. Y por lo tanto, aquí el gobierno lo que ha puesto es la carreta frente a los bueyes. ¿Y qué debe haber hecho primero, según usted? Para mí, lo primero que debieron haber hecho hace ya muchos meses, porque la degradación vino y era anunciada desde que este gobernador asumió la fortaleza sí, y ya se hablaba de claro. Íbamos camino a eso. Para mí lo esencial era que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico se sentaran a negociar tú a tú con los acreedores, no en una actitud sumisa, ni con las casas acreditadoras, que muchas de ellas fueron las que asesoraron para entrar en las deudas que entramos y luego son las que emitieron las clasificaciones de chatarra. Bueno, las casas acreditadoras no son amigas de los gobiernos, claro, son amigas de sus propios intereses. De sus intereses y de lo que cobran por esos asesoramientos que le dan a los gobiernos, aun cuando los lleven a chatarra. Y en segundo lugar, no asumir una actitud sumisa ante los acreedores, sino dejarles saber que hay una intención de cumplimiento, pero que la realidad fiscal que vive el país no le da para pagar tal cual se había anticipado y por lo tanto se reestructura el pago. El acreedor tiene la tranquilidad de que se le va a cumplir con lo que se le debe. O sea, que debió haber primero el gobierno ido a esos acreedores de manera directa y renegociado esa deuda antes de querer ir a la quiebra, por ejemplo. Así mismo es, porque la idea de la quiebra es el desmantelamiento de las corporaciones públicas que son bienes por excelencia en el país. Lo que es energía eléctrica, lo que es acueducto y alcantarillado, lo que es carretera, que es nuestro sistema de transportación, que también sirve para el sistema de movimiento económico, son esenciales, y particularmente energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, que son servicios que recibe la ciudadanía, que no deberían estar sujetos a los vaivenes del mercado, por lo tanto la privatización no puede ser una salida, pero en la medida en que se le pone sobre la mesa el que la salida es la quiebra, y por lo tanto eso abre la puerta a la privatización, y por otro lado la legislatura rinde sus facultades diciendo que el gobernador es el que va a nombrar a la persona que va a ser el mediador de emergencia, por llamarlo así, o el coordinador de emergencia de esas corporaciones públicas, pues Fortaleza va a tener un control absoluto de lo que ocurre en las determinaciones de qué es una emergencia, qué no es una emergencia y cuándo se puede ir a una quiebra y cuándo no. Por lo tanto, creo que sí, que es un proyecto que no le va a servir bien al país y que además, si uno sigue el tracto, Julio, ahora te digo yo, el que no tiene conciencia de la historia, repite los errores que se cometen en la historia. Tú tienes que bajo Aníbal Acevedo Vilá estábamos en crisis y había que imponer un IVU. Eso nos iba a salvar de la crisis. Bueno, pues se impuso un IVU del 7% y no nos salvó para nada. Después se nos dijo que con la Ley 7, los despidos masivos de empleados públicos se iba a salvar el crédito del país y las finanzas del país, y no ocurrió así. Luego nos dijeron que con el retiro de los empleados públicos, con eso resolvíamos todo, en la actual administración. Luego con el retiro de los maestros. Nada de eso ha atendido a la crisis y no han buscado fuentes de recaudos adicionales. Y para eso yo he presentado dos propuestas que se pueden examinar,
O sea, que estamos haciendo recortes, pero no estamos buscando dinero nuevo. Así mismo es en donde lo hay. Yo puedo entender, porque hay jurisdicciones en donde están en crisis y han tenido que recortar jornada laboral, han tenido que imponer una serie de contribuciones a la ciudadanía, sí, pero es cuando ya se habían levantado todas las piedras. Y aquí usted lo que plantea es que el gobierno se saltó esas alternativas. Así mismo. ¿Cuáles son esas alternativas según usted? Número uno, una que yo planteé en la campaña política, que era la imposición no confiscatoria ni penalizante de hasta un 10% a corporaciones extranjeras que se llevan del país 37.000 millones de dólares anualmente. Pero ahí rápido levantan la mano y dicen, no, porque se nos van. Sí, y eso lo habían dicho, con la excepción de que ocurrió exactamente lo que planteamos nosotros. Bajo la administración Fortuño se impuso un 4% a algunas de esas corporaciones que eran subsidiarias de corporaciones extranjeras. Eso le allegó al fisco 1.800 millones de dólares, evitó la quiebra del gobierno, y el actual gobernador, que entonces era senador, le votó en contra, y cuando llegó a la gobernación extendió el término y las mantuvo en un 4% en vez de reducirlas paulatinamente como se planteó originalmente. Yo lo que digo es que a las corporaciones foráneas que se llevan 37.000 millones de dólares le pueden imponer un 10%, eso no es confiscatorio ni penalizante. Un 10% de esas compañías. Exacto. Tendríamos un ingreso adicional para el fisco de 3.700 millones de dólares, lo cual permite no solo balancear lo que son los compromisos del gobierno de Puerto Rico, sino también inyectar a la economía para la creación de empleo. En segundo lugar, otra alternativa, dicho sea de paso, esas empresas recibirían un crédito contributivo en los Estados Unidos a base del Código de Rentas Interna Federal, y que eso está aprobado porque las del 4% lo están recibiendo. La segunda propuesta es de una reforma contributiva integral, no por parches, que es lo que se ha estado haciendo. ¿Y en qué dirección iría eso? Y eso iría particularmente en la siguiente dirección. Otra alternativa es que se imponga una contribución fija, en términos porcentuales, una contribución fija a todas las corporaciones, que se elimine esta distinción entre cuál es exenta y cuál no es exenta. De manera que, supongamos, por poner un ejemplo, habría que hacer el análisis, pero poner un ejemplo, todas las corporaciones pagarán 15% de contribuciones con respecto a los ingresos brutos de ganancia. Pues entonces, eso permite que la empresa pequeña puertorriqueña apenas paga un 15%, pagará menos, y otras que son las que generan billones de dólares, esas pagarán más, y mantienes un equilibrio justo con lo que tiene que ver con la pesada carga que llevan las empresas puertorriqueñas versus el sistema de privilegios que tienen empresas extranjeras en Puerto Rico. Aquí hay empresas extranjeras que no pagan el CRIM, que les eximen del pago del CRIM, que le dan subsidio con efecto a la energía eléctrica y acueductos y alcantarillados. El empresario puertorriqueño no goza de esos beneficios, y por lo tanto hay que establecer una justa competencia en donde todos los actores económicos en Puerto Rico tengan que asumir una responsabilidad. Nos han dicho ya varios gobernadores, y esta no es excepción, que las cosas están malas y hay que ajustarse el cinturón, pero la realidad es que el país no es tonto y sabe que hay sectores en Puerto Rico que se trata como si no tuvieran cinturón que ajustarse. ¿Qué sectores tendrían que tener el cinturón apretado a estas alturas, según usted? Bueno, en primer lugar... ¿De qué forma, verdad? En primer lugar, como te mencioné, en el caso de corporaciones que se clasifican como corporaciones exentas, yo creo que eso es un concepto que hay que superarlo, y que, como te planteé, todos los actores económicos aporten. En segundo lugar, aquí tiene que haber una política de cumplimiento en términos contributivos mucho más agresiva. Cuando tú pasas por las marinas, muchos de esos yates que ves lujosos están a nombre de corporaciones como si fueran gastos de representación, y de esa manera reciben créditos, incluso contributivos, por tener un yate para sus ejecutivos. Eso me recuerda a algunas corporaciones sin fines de lucro. Y, por ejemplo, tiene que son sin fines de lucro, pero sus ejecutivos tienen Rolls y Mercedes-Benz. Espérate, pero si eso no es lucro, que me expliquen. Claro, casas de playa, etcétera. Todo porque hay unos vacíos en la ley de contribuciones en Puerto Rico, de los cuales se benefician aquellos que podrían estar aportando mucho más a lo que es la crisis fiscal que enfrenta el país. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el gobernador en la campaña hablaba de un ejército de auditores en el Departamento de Hacienda, y realmente eso nunca se ha cuajado. Nosotros tenemos en Puerto Rico un 48% de los comercios que no reportan el IVU aunque lo cobran, es decir, es una ganancia adicional. En muchos de esos casos no lo reportan y lo cobran porque pueden mantener una plantilla de empleados. Si lo reportaran, tal vez no. Pero hay que buscar que se establezca una política de cumplimiento también con respecto a reportar el IVU, y ese ejército de auditores nunca apareció y nunca ha aparecido. O sea que hay dinero y fuentes de recaudo que se está perdiendo como si fuera un salidero, y que no se están tomando los pasos para decir, en lugar de continuar azotando a los que ya hemos azotado lo suficiente, que son los trabajadores asalariados clase media, que son el jamón del sándwich,
buscar en otros sectores económicos que no están aportando lo que en justicia deberían estar aportando. Y la gente, en su sabiduría, cuando llama, sugiere cosas, ¿no? Hay Claro. quien dice, mira, aunque no son grandes cifras al final, pero la gente no está de acuerdo con, por ejemplo, las escoltas de los exgobernadores, ¿verdad? Por ahí la gente habla sobre eso y otro montón de cosas más que parecerían para la gente sentido común, pero no necesariamente para la clase política. De hecho, una de las cosas, aprovecho para preguntarle, la gente habla sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Dice que le parece un organismo que gasta mucho dinero y que lo cierto es que durante el año, a excepción del año electoral, no hay mucho que hacer allí. ¿Qué dice usted sobre eso? Mira, que no es cierto, se ha creado toda una mitología y yo sé cuál es la razón. Porque uno va a la JIP y allí no hay nada pasando. Sí, no necesariamente, igual pasa con el Departamento de Hacienda, pues claro que en el mes de abril va a tener mucho más trabajo que lo que puede tener en el mes de julio. No por eso se cierra el Departamento de Hacienda. Y de verdad hay mucho que hacer en la JIP sí, durante 3 años. Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 3 meses del semestre pasado, la Junta de Inscripción Permanente en la Comisión Estatal de Elecciones inscribieron 49,000 jóvenes. En las escuelas superiores. Nosotros en la Junta de Inscripción Permanente visitamos escuelas superiores, visitamos centros comerciales, establecemos centros de inscripción y orientación para electores. ¿Y cuántos empleados tienen la Comisión Estatal de Elecciones? Ahora mismo no te puedo dar el número, tenemos 110 juntas de inscripción permanente, que son 110 precintos. ¿Y hacen falta tantas juntas? Bueno, se establecen por precinto para tener un registro accesible, permanente, abierto. La gente olvida, y tal vez los de más edad recordarán, cuando aquí las inscripciones se hacían a cambio de dinero. Iban voluntarios, entre comillas, visitar casa a casa y de acuerdo a los que tú inscribías, dinero que recibías. Aquí se han hecho estudios. Por ejemplo, a los que han planteado, la comisión debe cerrar 3 años y abrir el año de las elecciones. O reducir su plantilla. El andamiaje, que se redujo, de hecho, ayer cerca de 50 empleados fueron cesanteados de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros tuvimos una reducción de 2.8 millones de dólares en el presupuesto. Pero lo que te quiero decir es, el andamiaje que habría que crear en el año electoral por un solo año costaría mucho más de lo que cuesta la comisión en 4 años. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los análisis que se hacen. Eso no significa que hay que recortar, por supuesto que hay que recortar. Yo te puedo decir, yo no tengo carro oficial, yo no tengo celular de la comisión, yo no he hecho un solo viaje desde que soy comisionado electoral, ni con cargo a la comisión, ni sin cargo a la comisión, que en ocasiones invitan de otros países. Sí, sí. Yo tengo una plantilla de empleados mucho más reducida, dramáticamente más reducida que el Partido Popular y que el PNP. Eso a costa de que no tenga yo representación que debería tener en algunas áreas para garantizar un peso y contrapeso o un balance. Pero entiendo que puede haber un planteamiento justo. En el tema del financiamiento de campañas, rápidamente, he propuesto una reducción dramática. Ahora mismo, pues el sistema de pareo le permite a cada partido parear hasta 5 millones de dólares de dinero público. En teoría eso pueden ser hasta 15 millones de dólares. Yo he propuesto que sean 2 millones de dólares, que no sea público, que sea privado, que ese sea el tope y que la campaña mediática comience 3 meses antes de las elecciones, reducida, como sabes que hay jurisdicciones que la limitan. Y que utilicemos las emisoras del Estado para llevar a cabo nuestro mensaje. Claro. O sea que las propuestas que ha hecho el PIB están ahí y el comportamiento, de nuevo, por el ejemplo, no carros, no celulares, no viajes, no dietas, está ahí. Yo no tengo, por ejemplo, lo que llaman los destaques. El Partido Independiente no tiene destaques, los otros tienen destaques y esos destaques cobran dietas, además de los salarios de las agencias de donde vienen. O sea que, ¿pero quién corta eso? ¿Quién lo limita? Limitan. Todo eso que usted dice que el PIB no tiene, pero los demás sí. Bueno, eso tiene que ser o una política... Porque no son ilegales esos destaques. No lo son. De hecho, pero son permitidos. La ley dispone para que haya un acceso de colaboración de agencias con la Comisión Estatal de Elecciones y de ahí viene la idea del destaque. ¿Y entonces quién frena eso? ¿Que sería excesivo? ¿Quién lo hace? Bueno, eso en primer lugar tendría que hacerlo el comisionado electoral porque la ley le provee. Porque ahí la gente dice, que los 3 partidos se ponen juntos, en nada están de acuerdo, pero en eso de la comisión, ahí muchachos, ahí todos son amigos, todos se defienden, todos tienen ahí empleados de cada partido. Eso no lo van a tocar ni con una vara larga. No, pero ahí te di los ejemplos míos. No tengo los nombramientos que tienen otros partidos. De hecho, como no tengo los destaques que tendría derecho, eso tiene que ver con una disciplina personal y política en términos de partido. Y en segundo lugar, en su momento, el presidente, como el representante del interés público, hay unas decisiones administrativas que puede tomar. Ahora sí, lo que yo defiendo es el principio de que todos los actores políticos estén representados en el organismo que rige el sistema electoral, porque si no vamos a caer en el sistema de primarias de Guaynabo y Villalba,
que es que un solo partido político domina el proceso como pasa en las primarias, y entonces ya vemos los desmanes, los abusos y las ilegalidades. Cuando eso ocurre, que quien lo denuncia es el PIB, el presidente de entonces nombra al PIB como observador, y el PIB, estando de observador, creó un balance de fiscalización que permitió que se supiera todas las ilegalidades que habían ocurrido. Así que cuidado que en ocasiones, botando el agua a la bañera, no botemos al bebé. Hay cosas de la comisión que son positivas y hay cosas que hay que mejorar y recortar. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad. Al regreso seguimos hablando sobre otros asuntos. Hablamos un poco sobre el movimiento sindical, los reclamos que están impulsando. Hoy hay una marcha de los policías y allá está el compañero Francisco Javier Soler, que nos tendrá un informe en vivo al regreso de la pausa. Regresamos en breve. Escuchas Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320. Ya estamos de vuelta, amigos. Estamos de regreso a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, conversando con Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño sobre diferentes asuntos de la actualidad del país. Y hablamos ahora, decíamos antes de la pausa, un poco sobre el movimiento sindical que ha estado presentando unas quejas ante el país sobre las acciones que ha tomado el gobierno para recortarle algunos de sus beneficios en momentos en que se asegura que hay una crisis. ¿Qué le parece? Bueno, quizá lo divido en dos partes. ¿Qué le parece, número uno, los reclamos del movimiento sindical, por una parte, y por otra, la estrategia del movimiento sindical para convencer al país de sus reclamos? Bueno, mira, yo primero lo pongo en contexto. Aquí ha habido una movida mediática de parte de las ramas políticas de gobierno para demonizar a los trabajadores de las agencias gubernamentales y de las corporaciones públicas, por unas excepciones que fueron decisiones ejecutivas que se tomaron en su momento. Los overtime de ciento y pico de millones, que no los deciden los empleados unionados, ciertamente. Claro, y que falta de supervisión, una falta administrativa, en ocasiones en año electoral negociando convenios colectivos que lo entregaban todo. Diciendo que sí a todo, claro, y entonces, con préstamo. Claro, pero cuando uno toma realmente el trabajador de a pie, que es la inmensa mayoría de los que están en las corporaciones públicas y los que están en las agencias, son trabajadores que tienen un mínimo de salario que apenas le da para vivir con una calidad de vida decorosa, en donde tienen que estar regateando entre cuándo pagan la hipoteca y cuándo pagan la energía eléctrica, o el colegio de los nenes, o la escuela de los nenes, o los libros, etcétera. Y por lo tanto yo creo que hay que poner eso en contexto, porque se ha creado un ambiente de que todo lo que suene a la clase asalariada o a los trabajadores, eso es gente que está viviendo del mantengo, y no es cierto. Hay gente muy responsable, hay gente muy trabajadora, hay gente que se gana muy poco o muy por debajo de lo que debería estarse ganando. Lo otro se puede examinar, lo que fueran los excesos, pero esos son no solo excepciones, sino que el gobernador no ha sido capaz de dar un solo nombre de funcionarios de esos que acusan que se ganan 600,000 pesos al año por ser una secretaria tipo 1. O sea, yo no sé de un solo nombre. Mencionan casos, pero no está en concreto quiénes son y qué pasó. Y por lo tanto, yo lo cojo con pinzas, como un grano de sal. Lo que sí pienso es que el gobierno, nuevamente, en lo que son determinaciones de política pública, ha preferido que la soga parta por lo más finito. Y lo que llaman la defensa de sus derechos, son derechos que se han peleado tanto, por ejemplo, para las madres solteras tener la garantía de su tiempo de maternidad, lo que tiene que ver con plan médico, lo que tiene que ver con retiro, lo que tiene que ver con bono de Navidad, etcétera, que es un complemento al salario. Y esas cosas son avances que ha logrado la clase trabajadora, que si se permitiera al gobierno o a la empresa privada, todavía estaríamos en la libreta de jornaleros. Un poco sobre ese tema, el planteamiento del gobierno, del Ejecutivo, ha sido, incluso también de la legislatura, es que si bien es cierto que estos son beneficios que se han adquirido y que son esos beneficios adquiridos que por ley deberían estar resguardados, que una corporación pública que no tiene liquidez y que está en la quiebra no puede siquiera garantizar su propia continuidad, que cómo podría garantizar la continuidad de beneficios que están por encima de su poder económico. Bueno, mira, yo pienso que ese argumento del gobierno contradice las acciones en otras áreas. Ellos dicen que de acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo, a base de la interpretación de la Ley 7, que dejó en suspenso los convenios colectivos y lo que eran los acuerdos para derechos adquiridos de trabajadores, que eso quedaba en suspenso porque había una crisis, un momento de emergencia. Y sin embargo, cuando se trata del tema de dejar sin efecto los decretos de exención, es decir, los contratos que permiten que corporaciones extranjeras paguen 0 a 2%
en términos contributivos en Puerto Rico, esos decretos de exención no se pueden tocar porque son contratos entre dos partes. Bueno, pues hay una gran contradicción, y lo que hay detrás de esa contradicción no es otra cosa que una visión muy clara, que es que aquí los platos rotos los paguen quienes no los rompieron. Y por lo tanto, lo que hay que buscar es la manera, y por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, la UTIER ha hecho propuestas específicas con respecto a sus denuncias históricas sobre el tema del mantenimiento de línea. El cobro de la deuda también. El cobro de la deuda de agencias y municipios, los subsidios, Julio, que eso es algo que se puede hacer mañana. Pero ¿y quién le mete mano a los subsidios? Porque pues. la gente dice, no, porque es que si le mete mano a este subsidio, pues este sector no vota por el gobierno. Y si le mete mano a aquel, tampoco vota por él. ¿Cuáles subsidios hay que eliminar, Dalmau? Ese es el problema, Julio. ¿Cuáles subsidios usted eliminaría? Que no estamos en tiempos de temblones. Claro. Tenemos que tomar paso en esa dirección. Yo eliminaría todos los subsidios. Todos. Incluyendo lo de los residenciales públicos, todos. Todos. Y haría un examen cuáles de esos subsidios tienen un fin público legítimo, ya sean sectores económicamente marginados en Puerto Rico, ya sea corporaciones sin fines de lucro que realmente cumplen con una función social con respecto a sectores marginados en la población, lo que son personas con unas condiciones de salud que requieren el subsidio para mantener una calidad de vida dentro de esas condiciones de salud. Y una vez se determine, Julio, cuáles son subsidios que son verdaderamente y legítimamente cumplen con un rol social, entonces que ese subsidio pase a ser cargado y financiado por el Fondo General, que no sea el abonado el que tenga que pagar los subsidios, sino que sea el Fondo General. Eso va a obligar a las ramas políticas a ser mucho más riguroso al momento de evaluar subsidios y de otorgarlos. ¿Cómo? Actualmente todo subsidio se le pasa al abonado. Pues aquí la clase política, la legislatura y el gobernador han estado aprobando subsidios a diestra y siniestra a favor, como tú señalas, de los alcaldes, porque son los caciques de barrio, son los que le mueven los votos y los funcionarios para las elecciones. A favor de sectores, por ejemplo, pues, sectores religiosos, sectores económicamente poderosos, que se le dan unos subsidios para que puedan manejar empresas gananciosas. Pero los sectores religiosos dicen que sería una intromisión del Estado. No, yo creo que la intromisión del Estado es cuando se le da beneficio a un sector religioso por encima de otro. Yo puedo entender que haya, por ejemplo, una queja de separación de iglesia y Estado cuando a una denominación religiosa se le da un subsidio y a otras no. Eso viola la separación de iglesia y Estado, porque está dando un tratamiento desigual. Pero si las tratas a todos igual, entonces no hay tal cosa, sino lo que hay es una política pública. De nuevo, puede ser que las iglesias caigan dentro del subsidio, pero tiene que ser con cargo al Fondo General para que se utilice un criterio riguroso. Una iglesia que genera ganancias. Por eso tú debe sabes, tener un subsidio. Por eso tú sabes que hay iglesias que generan ganancias, como hay municipios que tienen también actividades gananciosas. Pues tómate el caso de Aguadilla con las cascadas. Esa es una actividad gananciosa, cobran bastante caro la entrada, más las bebidas y las comidas que venden allí. Y sin embargo tienen un subsidio para el uso de energía eléctrica. Y yo creo que eso hay que examinarlo, y hay que examinarlo rigurosamente, y eso es algo que se puede hacer de inmediato, y representaría así un ahorro, particularmente en el ajuste por combustible, que es la cláusula zafacón de toda energía consumida no pagada. Eso es así. Tenemos que hacer una pausa, regreso, hablamos un poco sobre la estrategia que usan los sindicatos para convencer al país de sus planteamientos. Hay gente que dice, van por la línea correcta, hay quien ha dicho, a veces incluso por lo bajo, creo que andan un poco desenfocados los muchachos de los sindicatos si quieren convencer al país. No sé qué piensa usted y nos dice al regreso. Esto es Dígame la Verdad, regresamos en breve. Continuamos en Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla1320.com o síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Estamos de vuelta, amigos, aquí en Dígame la Verdad. Soy Julio Rivera Saniel. Ya escuchaban ustedes a Francisco Javier Soler en vivo desde la marcha de los policías, ¿verdad? Que están pidiendo que se respeten sus derechos adquiridos durante estos años. Y hablábamos sobre esos derechos, Dalmau, y sobre el elemento lógico de que alguien que tiene unos derechos no va a querer que se le quiten esos derechos. Y entonces eso nos lleva a otro asunto que es distinto al mérito del reclamo, sino a la forma en que se presenta ante el país. ¿Cómo ve usted la forma en que se ha presentado y si usted cree que el país ha hecho clic con el reclamo del movimiento sindical, bueno, como mira, en otros momentos de la historia del país? Yo creo que sí, en la medida en que los sindicatos están sirviendo de portavoces de lo que es un sentir generalizado de indignación, frustración,
no solo el que es empleado público, pero también es el que es empleado privado, que sabe que lo que ha habido es una política pública dirigida a continuar sacando del bolsillo de la clase media el dinero que con el sudor de su frente se ganan y que apenas pueden llevar un plato de comida a la mesa, o que, como te dije anteriormente, regatean con respecto a sus obligaciones del pago de energía eléctrica, agua, hipoteca, carro, etcétera. Así que yo creo que en ese sentido sí. Pero te reconozco que, como te planteé también anteriormente, ha habido un movimiento en términos de medios de comunicación por parte de la oficialidad del gobierno de demonizar a los sindicatos, de plantear que son vagos bien pagos. Eso es básicamente el planteamiento del gobierno. Yo creo que es insultante. ¿Y los sindicatos han sido efectivos en responder ese planteamiento? Y yo creo que los sindicatos... Porque la batalla en la opinión pública tiene ataques y respuestas, y respuestas, claro. Los sindicatos no han tenido el acceso tal vez a los medios que tiene el gobierno por razón de que pues, las ramas de gobierno son un foco de atención mediática mucho más intenso de lo que puede tal vez lograr los sindicatos. Yo creo que han sido sí consistentes en los planteamientos, no solo de reconocer que se tienen que hacer ajustes, no solo en reconocer que Puerto Rico y particularmente corporaciones públicas tienen unos grandes retos por delante, pero además de plantear propuestas. Pero es que este gobierno, de nuevo, se pasa diciendo, yo no quiero protestas, yo quiero propuestas. Pero entonces cuando se le dan las propuestas, dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, y hace lo que le da la gana. Pasó con los maestros, que a la hora cero se vino a aprobar el proyecto de ley que afectaba el retiro de los maestros cuando supuestamente todavía estaban en la mesa de negociación con respecto a lo que iba a ocurrir, y que les habían dicho que no había un proyecto aprobado ni un proyecto redactado. Estaba redactado hace tiempo. Estos proyectos que se aprobaron a última hora, entre ellos el de la quiebra de las corporaciones públicas, eso no fue un proyecto que se redactó en el fin de semana y que se aprobó recientemente. Es un proyecto que tiene que llevar semanas, si no meses, en discusión, en Fortaleza, y con las distintas agencias que manejan los asuntos fiscales y presupuestarios y las distintas ramas ejecutivas de cada una de las corporaciones públicas. Y sin embargo, ahí a la hora cero de nuevo, también se aprueba sin vistas públicas, sin transparencia. Por lo tanto, tiene que haber un gran escepticismo por parte del país en general y de parte de los sindicatos, no solo escepticismo, sino actitud de lucha. Yo escucho a veces personas, me paran en la calle, me plantean los problemas que enfrenta Puerto Rico, y siempre me dicen, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque la gente está tranquila, o la gente está pasiva ante lo que consideran abuso. Pero entonces el primero que se para y está dispuesto a pararse sobre sus propios pies y dar una batalla, entonces el gobierno se mueve para mediáticamente desprestigiarlo y tratar, como tú bien señalas, de cambiar esa opinión. Si el gobierno pensara que el país no está con los trabajadores y la clase media, no tendría que hacer ese movimiento mediático. Lo hace porque es el efecto de la presión que están recibiendo dentro de su propio partido, al igual que dentro de las distintas agencias gubernamentales cuyos servicios se han visto afectados por las políticas públicas que se han adoptado. Dalmau, regresando por un momento al tema de la sesión legislativa, usted decía que se perdió mucho tiempo en algunos asuntos y se dejaron de atender otros temas. Hay muchas cosas que quedaron pendientes, varias medidas, unas que se descartaron de entrada y otras que simplemente no se consideraron o se dejarán para la próxima sesión. Una de ellas ha sido, y es un tema controvertible, el proyecto 517 del senador Miguel Pereira, que propone la eliminación de la cárcel como la pena para alguien que es encontrado con una cantidad específica de marihuana. ¿Ese proyecto es bueno o es malo desde su punto de vista? Bueno, yo creo que es un paso en la dirección correcta. Yo creo que aquí hay que adoptar una política pública que no es legalización, que es importante hacer esa aclaración, sino despenalización. ¿Y por qué cree usted que no se aprobó este proyecto? Bueno, porque en la Cámara, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay presiones externas, planteábamos ahorita, hay sectores más conservadores que confunden los conceptos y que le hacen pensar que esto es la legalización. ¿Y esa confusión es intencional? Esa confusión en algunos casos es intencional, en otros casos decir que es legalizar cuando no hay legalización. Y hay sectores políticos que han usado la palabra legalización a sabiendas que no se trata de eso. O figuras políticas, mejor dicho. La despenalización de lo que se trata es que personas que sean intervenidas y que tengan una cantidad mínima de marihuana para consumo personal, en lugar de someterlo al proceso criminal carcelario, que le cuesta muchísimo al país y que además está probado que no rehabilita, que esas personas vayan por medio de programas de desvío
y que se les garantiza asistencia médica, asistencia psiquiátrica o psicológica, dependiendo los casos, para que entonces sí reciban de parte del Estado una ayuda, que tengan que responder con respecto a sus obligaciones sociales, pero que al tiempo no tengan que pasar por el procedimiento criminal. De hecho, tú sabes que en los Estados Unidos, ya no digo yo la despenalización, pero en Estados Unidos ya en múltiples estados se ha aprobado la legalización mediante, en algunos casos, mayores o menores restricciones. En este caso se trata de la despenalización y de hecho en la campaña política yo lo había planteado, así que me parece que puede ser un paso correcto hacia atender ese problema de forma salubrista. Es decir, el problema de la adicción a drogas no es un problema criminal, es un problema de salud, es un problema de adicción, como lo es la adicción al alcohol, como lo puede ser la adicción a fármacos, porque aquí se habla a veces de las drogas ilegales, pero aquí también hay todo un mercado subterráneo de drogas entre comillas legales, claro, entre Xanax, entre otras, que se venden en los puntos de drogas de la misma manera, o que la gente obtiene recetas de parte de médicos, amistades o lo que fuera, para entonces adquirirlas en la farmacia. Y claro, básicamente son personas que están bajo efectos de drogas que afectan su comportamiento también y su estado de ánimo. Hay otro proyecto que quedó pendiente, que es el que ordena la Comisión Estatal de Elecciones, y usted ese ya lo ha seguido de cerca sin duda, el comienzo del escrutinio electrónico. ¿Esa medida es buena o es mala? Mira, la medida, según la última versión que leí... O la idea del escrutinio, vamos. Por la idea del escrutinio mecanizado yo estoy de acuerdo, y es una buena idea. De hecho, tengo que reconocer que el pasado presidente, el licenciado Héctor Conti Pérez, le dedicó mucho tiempo, esfuerzo y voluntad para que se pudiera en las pasadas elecciones llevar a cabo el escrutinio mecanizado por razones de lo que fue el procedimiento de subasta y que quienes se llevaron la subasta no tenían la capacidad para llevar a cabo este proyecto. No se pudo hacer, pero dejó un informe voluminoso de todo el trabajo realizado, que si se sigue ese informe como un mapa de ruta, podemos llegar al escrutinio mecanizado. La discrepancia que existe actualmente, rápido, es que hay una exigencia de unas certificaciones para estas empresas y compañías por parte del Federal Election Commission, del FEC. Y hay personas en Puerto Rico, como me di cuenta esta mañana en uno de los periódicos, una de ellas, la exgobernadora Sila Calderón, que parece que cree que no se deben establecer esos criterios, lo cual hay que tener cuidado porque siendo la primera vez que Puerto Rico utiliza este tipo de tecnología, es bueno, no digo yo someternos al FEC, pero al menos adoptar unos criterios y unas guías que permitan que las empresas que vengan a licitar sean empresas probadas, que cumplan y que no sea un timbiriche que se monte en una esquina a última hora porque hay 30 millones de dólares en juego. Ella planteaba, me parece recordar que planteaba que las normas actuales limitarían la posibilidad de participación solamente a industrias de Estados Unidos, y que dice ella que sería incluso saludable que empresas europeas y de otros lugares que tengan el expertise que también participen. Sí, eso sería deseable siempre y cuando haya unas guías, que no tiene que ser el sometimiento a la certificación, pero unas guías establecidas por la comisión al momento de hacer el request for proposal, que es el requisito para que esas empresas establezcan un plan de cumplimiento con respecto a las expectativas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí hay uno de los temas importantes, es que nosotros queremos un escrutinio mecanizado que no cambie la cultura electoral en términos de emitir el voto que ha habido en Puerto Rico históricamente, que la persona tenga su papeleta frente a sí, que la persona haga sus marcas, sí, que pueda pasar la papeleta por un lector óptico. O sea, no es voto electrónico, es escrutinio electrónico. Y por lo tanto es importante mantener esa cultura electoral para que las personas no se sientan que le han cambiado de alguna forma lo que son derechos al momento de manifestarse electoralmente.